Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, un pueblo situado a las afueras de la gran capital mexicana, el 6 de julio de 1907. Fue la tercera hija del matrimonio formado entre Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, una mujer de origen indígena y tremendamente religiosa. De las 4 niñas concebidas por la pareja, Frida fue la más cercana a su padre, quien a los 18 años emigró a México desde Alemania por supuestos orígenes judeo-húngaros. Ya en la capital del país, decidió hispanizar su nombre, pasando de llamarse Wilhelm a Guillermo, y conoció a la madre de Frida cuando ambos trabajaban en la joyería La Perla, contrayendo segundas nupcias con ella tras la muerte de su primera esposa. Se dice que por influencia de su suegro, aprendió el oficio de la fotografía, profesión con la cual encontró rápidamente el éxito. Guillermo Kahlo se especializó en la fotografía arquitectónica, pero también se dedicó al retrato, con una notable sensibilidad en este género. De todos sus hermanos, Frida creció muy unida a Cristina, la pequeña, con la que tan solo se llevaba 11 meses. Además, fue la única que tuvo hijos. Por parte de padre, tuvo 3 hermanas mayores: María Luisa, María, que murió a los pocos días, y Margarita. La primera esposa de Guillermo falleció dando a luz a esta última hija, y casi inmediatamente se casó con Matilde Calderón, la madre de Frida. La familia contaba con una posición económica bastante acomodada. Esto se evidencia en el hecho de que Frida tuvo una nana indígena, que plasmó años más tarde en su cuadro Mi nana y yo, donde aparece ella representada de bebé, pero con cara adulta, y la nana con una máscara precolombina, como simbología de seguir alimentándose de sus raíces. Guillermo Kahlo era un fotógrafo contratado por el gobierno del dictador Porfirio Díaz. El padre de Frida fue comisionado para viajar por todo el país, fotografiando edificios y monumentos históricos, y gracias a este trabajo pudo costear la educación de sus hijas en un prestigioso colegio alemán y construir la Casa Azul de Coyoacán, donde Frida creció y luego moriría. El calvario físico de Frida comenzó a los 6 años, cuando cayó en cama 9 meses, víctima de poliomielitis. La pierna derecha le quedó más delgada y la ocultaba montando 3 o 4 calcetines. Esta experiencia la convirtió en una niña insegura, con mucha necesidad de afecto y con un gran mundo interior. Animada por su padre, Frida practicó diversos deportes, algunos poco usuales en la sociedad mexicana para una niña, como el fútbol o el boxeo. Varios de sus cuadros reflejan la soledad en su infancia, a pesar de que su padre buscaba siempre el estímulo y la atención que ella necesitaba. Ella se enorgullecía de él, porque a pesar de sufrir ataques de epilepsia, nunca dejó de trabajar. A Frida no le interesaba educarse para ser una de las señoritas burguesas que solo se dedicaban a su familia, viviendo a la sombra de sus maridos. Ella no compartía esa visión con su madre, lo que provocó fuertes fricciones entre ambas. Incluso cuando a los 15 años decidió que quería estudiar medicina, su padre la apoyó para que ingresara en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Ciudad de México. Esto era muy novedoso en la época para una mujer. Después de la caída de Porfirio Díaz, se desató la Revolución Mexicana y como la mayor parte del pueblo no sabía leer, el nuevo gobierno se dio a la tarea de llevar a los ciudadanos a través de la pintura en muros públicos imágenes que reflejaban la gloriosa cultura de México. Uno de estos muros sería encargado al ya famoso pintor mexicano, Diego Rivera, quien pintaría un mural cobrando un sueldo muy bajo, precisamente en el auditorio de la preparatoria, donde recién había ingresado Frida. Fue allí donde vio a Rivera por primera vez. Ella solía meterse a escondidas en el auditorio donde Diego trabajaba y se sentaba durante horas a observar cómo pintaba. Se dice que ya suscitó los celos de la entonces esposa de Diego Rivera. A pesar de la fascinación de Frida por el pintor,
en el verano de 1923, inició un noviazgo con Alejandro Gómez Arias, un guapo y brillante muchacho, jefe de los Cachuchas, un grupo de activistas rebeldes contra lo convencional e injusto, con ideas revolucionarias e idealistas. Comenzaron los problemas económicos en su casa. Con la caída del dictador Porfirio Díaz, su padre había perdido las lucrativas comisiones del gobierno. Para ganar dinero y ayudar a su familia, Frida se vio obligada a pasar por varios trabajos, sin interesarse del todo en ninguno. Finalmente, su padre consiguió colocarla como aprendiz del grabador Fernando Fernández, con quien descubriría un gran talento escondido. Le enseñó a retocar y colorear fotografías, utilizando minúsculas pinceladas, técnica que sería fundamental en su estilo pictórico. Mis cuadros son como las fotografías de mi padre para ilustrar calendarios, con la única diferencia de que yo pinto los calendarios que se encuentran dentro de mi cabeza, en lugar de representar la realidad exterior. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad, diría Frida. Con 18 años, sufrió una terrible tragedia con consecuencias catastróficas que le afectarían para el resto de su vida. La tarde del 17 de septiembre de 1925, el camión autobús en el que viajaba Frida con destino al pueblo de Coyoacán chocó con el tranvía. El autobús se partió en dos y el cuerpo de Frida quedó destrozado. El parte médico decía: fractura de tercera y cuarta vértebras lumbares, 3 fracturas en pelvis, 11 fracturas en pie derecho, luxación de codo izquierdo, herida penetrante de abdomen producida por un tubo de hierro que entró por cadera izquierda, saliendo por el sexo rompiendo labio izquierdo, peritonitis aguda, cistitis con canalización por bastantes días. Esto le contaría ella a la artista Raquel Tibol. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias. Yo me senté en la orilla, junto al pasamano, y Alejandro junto a mí. Momentos después, el camión chocó con un tren de la línea Xochimilco. El tren aplastó al camión contra la esquina. Fue un choque extraño. No fue violento sino sordo, lento y maltrató a todos, y a mí mucho más. El accidente ocurrió en una esquina frente al mercado de San Juan, exactamente enfrente. El tranvía marchaba con lentitud, pero nuestro camionero era un joven muy nervioso. El tranvía, al dar la vuelta, arrastró al camión contra la pared. Yo era una muchachita inteligente, pero poco práctica, pese a la libertad que había conquistado. Quizás por eso no medí la situación, ni intuí la clase de heridas que tenía. En lo primero que pensé fue en un valero de bonitos colores que había comprado ese día y que llevaba conmigo. Intenté buscarlo creyendo que todo aquello no tendría mayores consecuencias. Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos brincó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espalda a un toro. Un hombre me vio con una tremenda hemorragia. Me cargó y me puso en una mesa de billar hasta que me recogió la Cruz Roja. Perdí la virginidad, se me reblandeció el riñón, no podía orinar, y de lo que yo más me quejaba era de la columna vertebral. Nadie me hizo caso. Además, no se hacían radiografías. Me senté como pude y les dije a los de la Cruz Roja que llamaran a mi familia. Tan pronto vi a mi madre le dije: no he muerto, y además tengo algo por qué vivir. Ese algo es la pintura. Como debía estar acostada con un corsé de yeso que iba de la clavícula a la pelvis, mi madre se ingenió en prepararme un dispositivo del que colgaba la madera que me servía para apoyar los papeles. Fue ella a quien se le ocurrió techar mi cama estilo Renacimiento. La escritora e historiadora Aiden Herrera le dijo a Alejandro Gómez Arias: algo extraño pasó. Frida estaba completamente desnuda. El choque desató su ropa. Alguien del camión, probablemente un pintor, llevaba un paquete de oro en polvo que se rompió, cubriendo el cuerpo ensangrentado de Frida. En cuanto la vio, la gente gritó: ¡la bailarina, la bailarina!
En una de las cartas que Frida Kahlo escribió a Alejandro desde el hospital le dijo: «En este hospital, la muerte baila alrededor de mi cama por las noches. No hay remedio y debo soportarlo». Fueron frases de otras cartas. La joven pintora sufrió y soportó el dolor, y sin dejar de sentirlo, el arte fue un remedio y su esencia. Después de pasar un mes hospitalizada luchando por su vida, siguió un largo periodo de recuperación en su casa, casi inmovilizada a causa del corsé de yeso que debía utilizar. Frida comenzó a pintar con continuidad. Las consecuencias de aquel accidente determinaron su vida y su arte. No era usual para ningún artista, menos para una mujer, y menos en América Latina, expresar tanto el sentir físico y emocional. El dolor en las obras de Frida no es un tema simplemente, tampoco es un asunto físico, es algo más complejo, y en esa complejidad estriba su riqueza. Existe un dibujo suyo a lápiz en el que se ve al fondo el choque del camión y el tranvía, y en primer plano aparece ella sobre una cama en el hospital. Está fechado el 17 de septiembre de 1926, un año después del accidente. El primer autorretrato lo hizo en 1926 como regalo para Alejandro, su novio al que notaba cada vez más distante de ella. Pintó ese cuadro como un intento por retener a la persona que amaba, y no lo consiguió. Pintar se convirtió en el arma con la que pelearía sus más duras batallas, las del amor y la de sus terribles padecimientos físicos, que no la abandonaron nunca. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo produjo unos 70 autorretratos a lo largo de su vida. Casi cada uno de sus cuadros reflejan la realidad y sucesos que vivía en cada momento. Su padre le realizó unas fotografías unos meses después del accidente. En una se ve cómo cuida la postura para disimular su pierna diferente, y en otra, una foto grupal en la que aparece vestida de hombre, demostrando ya la importancia que le daría siempre a su modo de vestir como mensaje, aquí alejándose con rebeldía del conservadurismo impuesto por su madre, y desvelando un cambio de mentalidad, producto de una educación progresista, y se rebela también contra la religiosidad de su madre, la cual considera oxidada. En 1928, Frida Kahlo se encontraba recuperada del accidente. Sin embargo, la ilusión de convertirse en médico la había abandonado y nunca regresó a la escuela. Continuaba pintando en su casa. A sus 21 años, era ya una mujer con una clara postura política, seriamente comprometida con sus ideales, simpatizaba con el comunismo, portaba camisas rojas y distintivos del partido y asistía a sus reuniones. Fue precisamente en una de esas reuniones cuando volvió a ver a Diego Rivera. Sobre él, Frida decía: «Sufrí 2 accidentes en mi vida. El primero fue cuando me atropelló el tranvía. El otro fue Diego. Diego fue de lejos el peor». Rivera le pidió ver sus obras y le aseguró que tenía talento. La historia entre ambos fue amorosa, apasionada e intensa, pero también estuvo llena de engaños y lágrimas. Ella tenía 22 años, era pequeña y delicada, y él era un hombre robusto de 42 años, que se había divorciado en 2 ocasiones. Frida y Diego se casaron el 21 de agosto de 1929. Además del amor, estaban unidos por la militancia política, la pasión por México y el arte. La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de Coyoacán, donde estuvo presente su padre. Su madre no asistió porque no aprobaba el enlace. Consideraba a Diego un viejo y además ateo. Empezó a llamar a la pareja el elefante y la paloma. Frida llegó a referirse a ella misma y a su esposo con estos mismos adjetivos. Ese año, como lo constata la fotografía tomada por Guillermo Dávila, se puede apreciar una de las pocas imágenes de Frida embarazada. No obstante, a pesar de varios intentos fallidos, nunca pudieron procrear un hijo,
a causa de las afecciones físicas de la pintora. La pareja mantuvo una relación un tanto abierta. Diego le escribía cariñosas cartas en las que la llenaba de besos y la llamaba la niña de mis ojos. De ella diría cosas como: Frida es ácida y tierna, dura como el acero y delicada, y fina como el ala de una mariposa, adorable como una bella y profunda sonrisa, y cruel como la amargura de la vida. Frida, por su parte, vivía para Diego. Le gustaba tener la casa muy limpia y prepararle sus platos favoritos. A Rivera siempre le gustó que Frida vistiera los trajes típicos de las mujeres indígenas de México. En la ciudad la joven llamaba mucho la atención con sus trajes y su vistosa joyería, causando a veces burlas, pues decían a su paso: ¿dónde está el circo? Frida Kahlo utilizó textiles provenientes de diversas comunidades indígenas y mestizas de México y Guatemala. Principalmente entre sus prendas predilectas destacaban el huipil y las faldas rabonas, partes del traje de las zapotecas de Oaxaca y también su famoso peinado de lazos y trenzas. Es precisamente esta imagen de Frida la que ha trascendido para permanecer en el imaginario colectivo. La indumentaria del artista respondía a varias circunstancias: la necesidad de utilizar prendas cómodas y geométricas que le permitieran disimular los aparatos ortopédicos que debía utilizar, así como la posibilidad de exaltar los valores contenidos en los tejidos tradicionales de los indígenas del país, reinterpretando su significado para los pueblos, y lucir la belleza de los textiles profusamente bordados a mano, decorados con encajes y listones de colores. De ojos y cabellos negros, su característica peculiar era el entrecejo que ella acentuaba en los cuadros, lo mismo que el bigote. Su personal estilo llamaría especialmente la atención en Estados Unidos, donde pasó los siguientes 4 años debido a múltiples encargos ofrecidos a su esposo. Frida llegó con Diego Rivera a San Francisco en noviembre de 1930, donde él se dedicó enteramente a su trabajo y por supuesto a sus modelos y admiradoras. Los problemas entre ellos continuaron. Fue una verdadera fortuna para Frida contar con la amistad del doctor Leo Eloeser, un médico de San Francisco que había conocido en México y que no solo sería su confidente sentimental, sino también su mayor apoyo como consejero médico hasta el final de sus días. En un retrato que pintaba al año y medio de casada, Frida representó a Rivera como un gran artista, pinceles en mano, y ella pequeña a su lado, como la amorosa esposa del genio. A pesar de que en Estados Unidos Frida estaría ya creando obras importantes con un estilo más definido, no se sentía todavía segura como pintora. Pintaba pequeños lienzos, escondiéndose detrás de su esposo, el gran muralista de enorme fama. Los encargos de Diego Rivera llevó al matrimonio de San Francisco a Nueva York y después a Detroit en 1932. Rivera estaba muy feliz en Estados Unidos, donde su trabajo era admirado y reconocido por todos. Frida, por el contrario, aborrecía Detroit y todo le parecía inferior a México. No soportaba el caos y la tecnología en Estados Unidos, como refleja su cuadro, con el título Mi vestido cuelga ahí. La situación empeoró al quedar embarazada de nuevo. Esta vez, tampoco pudo retener al bebé y lo perdió en un sangriento aborto. Pasó 13 días en el hospital, en los que lloraba continuamente y decía que se quería morir. Diego la intentaba animar llevándole flores, que más tarde ella plasmaría en su cuadro, referente al traumático momento. Sufrió 3 abortos más a lo largo de su vida, y con el tiempo sus dolencias y malestar se fueron incrementando, sometiéndose a más de 30 intervenciones quirúrgicas. Fueron cada vez más comunes en su vida los exámenes de laboratorio, radiografías, distintos modelos de corsés ortopédicos que ella decoraba y pintaba, y visitas al hospital. Todo esto llevándola al alcoholismo, al tabaquismo y la anorexia. Las representaciones de las cualidades femeninas, la brutal realidad explícita y el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo
la misma poesía agónica que Frida creó durante ese periodo. A partir de ese momento, Frida Kahlo tomaría como influencia principal para representar su realidad los exvotos mexicanos, así como su incapacidad para ser madre. Animada por Diego, quien le instaba a reflejar los momentos más importantes de su vida, pintó, entre otras, Mi nacimiento, una de sus obras más importantes e impactantes, hoy en día propiedad de la cantante Madonna. Después de Detroit, Frida y Diego viajaron de nuevo a Nueva York, donde este tenía comisionado para pintar un muro en Centro Rockefeller. Como siempre, Diego se olvidó de su esposa para embeberse en su trabajo. El artista no tenía ningún interés de regresar a México. A él le gustaba su nueva vida y el reconocimiento que estaba teniendo en Estados Unidos, por lo que no estaba dispuesto a dejarlo todo por su esposa. El estado de ánimo de Rivera cambió cuando fue despedido del Centro Rockefeller, acusado de pintar escenas comunistas. Unos meses después, el mural, casi terminado, fue destruido. Aunado en esta terrible decepción, estaban las peleas constantes con Frida y su insistencia por volver a México. Finalmente ella triunfó y el 20 de diciembre de 1933 salió feliz de Estados Unidos al lado de su esposo, sin sospechar siquiera que a su regreso se enfrentaría al más terrible dolor, el que terminaría por arrancarle el corazón. Regresaron a México y se instalaron en una moderna casa que habían construido en San Ángel, un pueblo a las afueras de la capital. El diseño de la elegante residencia, realizado especialmente para ellos por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman, satisfacía plenamente las necesidades de la pareja. En esta época eran dos casas completamente independientes, cada una con su estudio y unidas solamente por un puente. En una viviría Diego y en la otra Frida. Diego no la perdonaba por haberlo obligado a regresar a México. Su matrimonio no funcionaba y los problemas de salud de Frida aumentaban. Regresaron los padecimientos físicos que le afectaban tanto y que estaban íntimamente relacionados con los sentimentales. Mientras Diego se portaba bien con Frida y le daba la atención que necesitaba, su salud mejoraba. En cambio, cuando no la atendía, a ella le afectaba mucho y enfermaba. Pero no fueron los dolores físicos los que más la dañaron. El golpe más duro lo recibió al enterarse de que Diego, su adorado esposo, estaba íntimamente involucrado con Cristina, su hermana menor, a la que más quería. En muchas ocasiones, Cristina había sido la musa de la pareja. Había posado desnuda para Rivera, como se puede ver en el mural Figura del Conocimiento, donde se ve a la joven sin ropa y rodeada de flores, para demostrar feminismo y pureza. Pero al enterarse de la infidelidad, Frida quedó destrozada y una vez más se apresuró a desahogar su pena como mejor sabía, registrando los hechos en una pequeña lámina de metal. Pintó el cuadro Unos cuantos piquetitos. Este título se lo puso tras quedar impactada por la noticia de un asesinato que salió en los periódicos. El homicida en su declaración diría estas mismas palabras: «Solo han sido unos cuantos piquetitos». Y Frida se las atribuyó no solo por el terrible acto, sino como reflejo tipo exvoto de su propio dolor. También como manifestación de su ira, se cortó su larga cabellera que tanto gustaba a Diego. Dejó de usar trajes de teguana y se fue a vivir sola. Pero Frida no soportaba estar sin Diego y al poco tiempo lo perdonó. También perdonó a su hermana Cristina, a quien adoraba, además de estar muy unida y encariñada con los hijos de ella. Su forma de amar a Diego era absorbente, obsesiva e intensa. Así se refleja en varias de sus frases, en sus pinturas, diarios y cartas. Sentimientos que expresaba como: «Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí». Otro ejemplo: «Te necesito tanto que me duele el corazón». O también: «¿Se pueden inventar verbos?
Quiero decirte uno. Yo te cielo. ¿Por qué le llamo mi Diego? Nunca fue ni será mío. Es de él mismo. Y también mostrándole su ira. Por ejemplo, le llegó a escribir en una carta que no entendía cómo lo hacía para conquistar a tantas mujeres, si estaba tan feo. A pesar de que regresó con Diego y que lo amaba, esta terrible decepción provocó un fuerte cambio en Frida. Se volvió más independiente. Ya no era la mujer sumisa y conforme de antes. Ella también tenía amantes con los que se veía a escondidas de Diego. Sin embargo, mientras que los amantes masculinos debía mantenerlos en secreto, las relaciones íntimas que Frida mantenía con otras mujeres eran permitidas por su esposo. A la larga lista de amigos de los Rivera se sumó el nombre del revolucionario ruso León Trotsky, para quien Diego había conseguido asilo político en México en enero de 1937, alojándolo junto con su esposa durante 2 años en la Casa Azul. Kahlo y Trotsky se conocieron ese mismo año, cuando la pintora tenía 29 años y el político 57. Natalia Sedova, la esposa del ruso, no entendía el inglés, idioma en el que se comunicaban los amantes. Frida y León se encontraban en la casa de la hermana del artista, y el político deslizaba notas de amor en los libros que le prestaba la mexicana para que los leyera cuando se separaban. Sin embargo, a pesar de la discreción que mantenían los amantes, Natalia Sedova no tardó en descubrir la aventura y dio a su esposo un ultimátum de ella o yo. Parece que Frida se cansó del romance al mismo tiempo, y para Julio la atracción física ya se había esfumado. Meses después, André Breton, padre del surrealismo, viajaba a México para impartir unas conferencias, pero también para tener un acercamiento con el ideólogo ruso, y el nexo de unión entre ambos fue el matrimonio de pintores, Frida y Diego. Ella pintó por esa época Lo que el agua me dio, y al artista francés le pareció un estilo moderno de surrealismo, describiéndolo como un listón alrededor de una bomba. Frida diría: no sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo. Lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo, y que siempre pinto lo que pasa por mi cabeza. Pinto mi realidad. Gracias a Breton, su carrera como artista empezó a despegar, y en noviembre de 1938, a los 31 años, Frida Kahlo tuvo su primera exposición individual en la Galería Julien Levy en Nueva York. Frida demostró ser una pintora por derecho propio, a pesar de que el apellido de Rivera pesaba fuerte en sus hombros. Después del éxito en Nueva York, al año siguiente viajó a París, invitada por André Breton. Ayudada por Marcel Duchamp, expuso 18 de sus pinturas en la exhibición titulada Mexique. Sin embargo, en la exposición de París, Frida no tuvo éxito financiero. Aún así, el gobierno francés compró un cuadro para el Museo del Louvre, un autorretrato titulado Marco. Fue el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el museo. Durante su estancia en París, conoció a grandes personalidades del mundo del arte, entre ellos Picasso, quien como muestra de afecto le regaló unos pendientes en forma de mano, y quien diría a Diego: las caras, ninguno pintamos las caras como ella. De regreso a México, participó en la Exposición Internacional del Surrealismo, donde se exhibieron sus 2 obras de gran formato, Las 2 Fridas y La Mesa Herida. Esta última hoy en día se encuentra desaparecida desde 1955, tras exponerse en Varsovia. La etiqueta del surrealismo le abrió el camino para colocarse en lo más selecto del arte internacional. El círculo de amistades de Frida Kahlo, a lo largo de los años, le valió la conquista de múltiples celebridades y la suma de un rico anecdotario, donde cuenta sus viajes, tertulias y convivencias en el jardín de su casa de Coyoacán. La calidez hacia sus amigos se demuestra en las múltiples cartas y notas, con vocabulario sencillo que les escribía,
y muestra su interés por ser actualizada en las más recientes novedades de las vidas de sus amigos. Frida Kahlo recibía visitas cotidianamente de políticos, empresarios, artistas, artesanos, comerciantes o alumnos, quienes desfilaban por los pasillos de la Casa Azul, donde cualquiera que llamara a la puerta era atendido con afecto, y los más de confianza salían de su casa con regalitos de arte popular o fruta. El círculo de amistades de Frida fue muy variado y nutrido, y ella era una gran anfitriona, haciendo muy suyo el lema «Viva la vida». Una de las características personales de Frida era su sentido irónico del humor, que ha hecho que algunas de sus frases sean tan míticas y repetidas. Tomándose con gracia su propio dolor, decía cosas como: «Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las estrelladísimas». Y también: «Doctor, si me deja tomar ese tequila, le prometo no beber en mi funeral». O «¿Qué verano tendremos este año, Dios mío? Yo me uniría al nudismo, pero eso sería peor, para el público». Frida mantuvo una estrecha cercanía con todos los seres vivos. Su padre fue admirador y respetuoso con la naturaleza, y se lo inculcó a ella desde pequeña. Con el tiempo, los animales se convirtieron en singulares habitantes de la casa de Coyoacán, donde era común ver pericos, changos, cervatillos, gatos y xoloitzcuintles, el perro pequeño mexicano, de origen prehispánico. Desde el primer autorretrato de Frida, en el cual un animal adquiere el protagonismo, con el título Fulang Chanquillo, del año 1937, lo empezó a incluir también en otros autorretratos. También aparecen en ellos un colibrí, un gato, un venado y sus pericos. Pero caso especial el de los monos, que serán tema recurrente en la obra de Frida hasta convertirse en icónicos. Existen algunas fotografías que bien podrían acercarse a lo que es una emotiva escena familiar, pero en la que aparecen Frida y Diego con Fulang Chang en brazos, de cuando ella descubrió el affair de Diego con su hermana, que Frida abandonó la casa de San Ángel para irse a vivir a un apartamento de la Avenida de los Insurgentes con uno de sus changos favoritos. Frida en ocasiones se identifica hasta el punto de transmutar en animales, como en el caso de la venadita, donde se representa como un venado herido. A sus animales les da un nombre o los humaniza, y les hace exequias como lo hizo cuando murió su perico bonito. Los retrata y les tiene mucho cariño. Durante el tiempo que pasó fuera de México, tuvo una aventura con Nicolás Murray, un exitoso fotógrafo de ascendencia húngara. A ella decía amar, pero a pesar de intentar tomarse en serio el romance, tampoco fue capaz de eliminar la presencia de Rivera en el corazón de Frida, y al poco tiempo de su regreso a México, la relación con el fotógrafo terminó. Al llegar a su país y con su matrimonio roto, Frida se instaló en la Casa Azul de Coyoacán, que Trotsky ya no ocupaba. En la Casa Azul, Frida coleccionaba piezas de arte popular mexicano, juguetería, alcancías, sahumerios, candelabros, ollas, cuencos, vasijas, exvotos y judas de cartón, que son unos diablillos típicos de la cultura mexicana. Ella y Rivera volvieron a plantar su patio para incluir solo plantas nativas. Diego se había percatado de la nueva fortaleza adquirida por su esposa y pensó que este sería el mejor momento para hablar de divorcio. A finales de diciembre de 1939, Frida Kahlo y Diego Rivera estaban legalmente divorciados. Como era de esperar, ella sufrió una terrible depresión. Fue durante este doloroso periodo que Frida creó la que quizás sea su obra más conocida, Las dos Fridas. A partir de este momento se acompañaba de plantas, mascotas, esqueletos, sus sobrinos y de su propia imagen como testigo de aflicción. Ellos llenarían los vacíos de su soledad. Frida realizó en este doloroso periodo algunas de sus mejores obras y trabajaba incansablemente.
aunque en realidad la pareja nunca se separó definitivamente. Frida no dejó de cuidar a Diego y le ayudaba con su correspondencia y en asuntos de negocios. Él, por su lado, se ocupaba mucho por el decaído estado de salud de su exesposa, ya que entre 1939 y 1940 Frida pasó largas temporadas enferma. Desarrolló una infección de hongos en la mano derecha y sufría dolores insoportables en la pierna y en la espina dorsal. Estaba tan desesperada y deprimida que comenzó a beber mucho, hasta llegar a consumir una botella de brandy diaria. Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar. En 1940, incluso entró en prisión acusada de conspiración en el asesinato de León Trotsky. El año anterior, Kahlo y Rivera habían variado de bando, pasando a ser estalinistas. El pintor y el político comenzaron a distanciarse en lo que a ideas políticas se refiere. A diferencia de Trotsky, Rivera apoyó al general Francisco José Mújica en la controvertida elección de México para reemplazar a Cárdenas, mientras que Trotsky calificó a Rivera de infantil en la política y lo ridiculizó por su ambigüedad política. Sin embargo, Trotsky intentó reavivar su relación, incluso escribiendo a Kahlo para que le ayudase, algo a lo que nunca respondió. El 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, un agente encubierto que trabajaba para Stalin, mató a Trotsky con un picayelo. Kahlo tuvo un encuentro en París con él un año antes, por lo que fue encarcelada acusada de ser cómplice del asesinato. La mexicana fue liberada al día siguiente. Las noticias acerca del deteriorado estado de ánimo y condición física de Frida llegaron a oídos de Diego, hasta San Francisco, donde éste se encontraba trabajando. Frida estaba por recibir una propuesta de Diego que curaría sus males y que la haría vivir la etapa más feliz de su vida. Después del divorcio de 1939, Frida Kahlo padecía de constantes depresiones y problemas en la espina que empeoraban cada día. Los médicos mexicanos recomendaban una cirugía que podría curarla. Indecisa, escribió a su amigo, el doctor Eloeser, para que le aconsejara. Él opinaba que lo que tenía era más bien una crisis nerviosa y le pidió que fuera a verlo a San Francisco para poder tratarla. Cuando llegó allí en septiembre de 1940, donde se encontraba Diego trabajando, aprovechó para pasar unos días con él antes de ser hospitalizada para su tratamiento. Parecía que las cosas con Diego mejoraban, y Frida terminó de entender lo que siempre había sabido. Diego tenía otros dos grandes amores aparte de ella: la pintura y las mujeres. Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron por segunda vez en San Francisco el 8 de diciembre de 1940. Sin embargo, esta vez, ella puso ciertas condiciones para el matrimonio. Puede que ninguna de estas condiciones se cumpliera realmente del todo, pero ella se sentía conforme y regresó feliz a México, a acondicionar la Casa Azul de Coyoacán, y ahí pasaría los años más felices de su vida. Vivirían en habitaciones separadas y se reunían solo para comer y conversar. La relación marital cambió, y la rutina. En Coyoacán vivían los dos en armonía. Sencillamente disfrutaban del placer de convivir y amarse, sin importar nada más. Frida se sentía contenta. Además de haber solucionado su vida sentimental, su profesión artística empezaba a tomar auge. La década de los 40 fue de grandes éxitos profesionales para ella. El reconocimiento artístico a su obra se fue incrementando, especialmente en Estados Unidos. Participó en importantes exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia. A partir de 1943, dio clases en la Escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. Además, obtuvo encargos gubernamentales y privados, y la escena artística de México estaba cambiando para favorecer a los pintores de caballete, y los muralistas ya no expulsaban a los nacientes pintores. En mayo de 1946, antes de cumplir 39 años, Frida viajó a Nueva York para someterse a una complicada cirugía. Esta operación le ofrecía una nueva esperanza.
la oportunidad para finalmente vencer la agotadora batalla contra sus enfermedades y aliviar sus padecimientos de una vez por todas. Para el verano de aquel 1946, el estado de salud de Frida Kahlo era devastador. La única esperanza era la cirugía que el Dr. Wilson le practicaría en Nueva York. Le soldaron 4 vértebras con una barra de metal de 15 centímetros y con un pedazo de hueso que le quitaron de la pelvis. Esta fue una de las 32 operaciones a las que se sometió a lo largo de su vida. A pesar de las complicaciones que siguieron a la cirugía, Frida se mantuvo optimista y continuó pintando. Como recuerdo de la operación, realizó un cuadro con el título «Árbol de la Esperanza, mantente firme». Aunque tuvo buenas temporadas y parecía estar recuperándose, en realidad nunca se pudo sentir bien del todo. El periodo que siguió fue aún más desastroso. Tenía dolores fortísimos en la espina dorsal, que calmaba tomando un analgésico narcótico, derivado de la morfina. También desarrolló anemia y volvió a brotarle la infección de hongos en la mano derecha. Además padecía de falta de circulación en la pierna derecha. Todo esto llevó a su hospitalización en 1950 y no sería dada de alta hasta un año después. Durante su estancia en el hospital, Frida continuó pintando con ayuda de un caballete especial que le permitía trabajar acostada, y en casa tenía un espejo en el dorsal de su cama. Se pasó meses con un corsé que decoró y pintó con motivos comunistas. De esta época es su diario que se ha publicado, con imágenes oscuras, borrones de tinta y todo su dolor plasmado. En 1950 sufrió la amputación de los dedos de su pie. Diego era muy cariñoso con ella y trataba de hacer su estancia lo más placentera posible, pero había ya algo distinto en su obra que antes no se observaba. Hubo un cambio en el estilo de las naturalezas muertas, que pintó en 1952, que se volvieron agitadas y salvajes. No muestran detalles tan refinados y limpios como los de su trabajo anterior. Era obvio que el final estaba cerca. Fue por ello que en 1953 su amiga Lola Álvarez Bravo se apresuró a organizar una exposición exclusiva de Frida Kahlo en su Galería de Arte Contemporáneo. Hasta entonces solamente se habían hecho exposiciones en el extranjero. Sería la primera para la artista en su país natal, lo que constituyó un gran triunfo para ella, que la ayudaría a aligerar las derrotas sufridas con su salud. Fue todo un evento con más de 200 invitados. La salud de Frida estaba ya muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia, asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo éxito. Después de la exposición, Frida sufrió un terrible golpe de gangrena que padecía en la pierna derecha. Estaba ya muy avanzada y no había otra solución que amputar, y en agosto de 1953 perdió la pierna. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar quitarse la vida en un par de ocasiones, utilizando para ello unos opiáceos prescritos. Pasaba mucho tiempo en cama, con una enfermera cuidándola día y noche. Cuando tenía ánimos para pintar, lo hacía amarrada a una silla, con una faja para sostener la espalda derecha. Esto le permitía trabajar en su estudio, pero solo por ratos cortos, antes de retirarse por los insoportables dolores. En febrero de 1954, Frida escribió explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas, describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psíquicos de los últimos 6 meses tras la amputación. Señaló que aunque continuaba pensando en quitarse la vida, lo único que la retenía era Diego Rivera, a quien no deseaba abandonar. El 19 de abril de 1954, ingresó en el hospital tras un intento de suicidio, y aunque escribió en su diario que había prometido no recaer, el 6 de mayo tienen que hospitalizarla nuevamente por el mismo motivo.
sacando fuerzas de flaqueza y con un aspecto muy desmejorado, movilizándose en silla de ruedas, el 2 de julio participó junto a su esposo en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Recuperándose aún de una bronconeumonía, esta fue la última vez que se la vio en público. Ella sabía que la muerte estaba cerca y escribió en su diario unos días antes: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Murió unos días después de haber cumplido 47 años, el 13 de julio de 1954. Rivera relataría después cómo fue aquel día. «Me quedé junto a su cama hasta las 2:30 de la mañana. A las 4 se quejó de un severo malestar. Frida comenzó a quejarse de fuertes dolores. La enfermera que la cuidaba la calmó y se quedó con ella hasta que se quedó dormida. Posteriormente, a las 6 de la mañana, volvió a revisar cómo se encontraba. Sin embargo, Frida tenía los ojos abiertos y fijos, y su cuerpo estaba helado. Como causa de su muerte, se estableció embolia pulmonar, pero no se descarta que fuera una sobredosis voluntaria de medicamentos. Fue el chofer de la familia quien llevó la noticia a Diego Rivera, diciéndole: «Señor, murió la niña Frida». Diego relataría: «Cuando entré en su cuarto para verla, su rostro estaba tranquilo y parecía más bello que nunca. La noche anterior me dio un anillo que compró como regalo para nuestro 25º aniversario, para el que todavía faltaban 17 días. Le pregunté que por qué me lo estaba dando tan pronto, y contestó: «Porque siento que te voy a dejar dentro de muy poco». No obstante, a pesar de que sabía que iba a morir, ha de haber luchado por la vida. De otra forma, ¿por qué se vio obligada la muerte a sorprenderla, quitándole el aliento mientras dormía? En el libro Frida íntima se sugiere otra versión sobre la muerte del artista. Ahí se relata que Frida fue encontrada sin vida en el baño, y que este fue un dato que Diego prefirió omitir. Al cuerpo de Frida no se le practicó una autopsia, a pesar de que en él había moretones. Frida Kahlo fue velada en el Palacio de Bellas Artes. Diego estaba destrozado. Diría: «Fue el día más amargo de mi vida. Perdí a mi querida Frida. Para siempre. Demasiado tarde me di cuenta de que la parte más maravillosa de mi vida había sido el amor que sentía por Frida. Tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido. Ella fue la poesía misma y el genio mismo. No le importó romper su promesa de no meter la política en la ceremonia cuando un discípulo de Frida se acercó y colocó una bandera roja con el haz y el martillo sobre el ataúd. La incineraron como era su deseo, y sus cenizas se encuentran en la Casa Azul de Coyoacán, que Diego Rivera donó al pueblo mexicano en 1955 y que ahora es el Museo Frida Kahlo. Los cuadros de Frida se han llegado a subastar por las cantidades más altas de la historia del arte, y a día de hoy es más que un artista, un icono. Su imagen nos mira desde camisetas y agendas, y sus frases son ya lemas eternos.